Hola, ¿cómo están? Bienvenido a un nuevo video de optimización con Python. De hecho, hoy día no vamos a optimizar. Si recordamos, el último video que subimos fue sobre una heurística llamada la del vecino más cercano o the near neighbor. Hoy día vamos a ver otra heurística que de hecho complementa la heurística anterior. Si queremos recordar qué es lo que son las heurísticas, son algoritmos, métodos que generan buenas soluciones en muy corto tiempo, pero no necesariamente las óptimas. ¿Sí? Entonces, hoy día lo que vamos a ver es un algoritmo de local search conocido como el 2op. Y como ya es de costumbre, nos vamos a ir al Jupyter Notebook y vamos a empezar a programar. Ya estamos acá nuevamente en el Jupyter Notebook y hoy día vamos a ver este algoritmo de local search. En general, recordar que los algoritmos, como en este caso el de local search, se utilizan mucho en problemas que son de difícil resolución, como los que hemos visto TSP, BRP, que son de optimización combinatoria. Tienen una gran variedad de otras aplicaciones también y se caracterizan por llegar a muy buenas soluciones en un periodo relativamente corto. Los tres algoritmos de este tipo más conocidos son el 2op, el 3op y el Link-Kernighan Heuristic. Los dos últimos, en general, proveen mejores soluciones, encuentran mejores soluciones, pero también por su complejidad toman más tiempo. Así que por eso nosotros nos vamos a enfocar en el Op2, que es el más simple de implementar y el más rápido, sin perder de vista que también genera buenas soluciones. Primero entendamos un poco el algoritmo. ¿En qué se basa este algoritmo? En general, yo tengo una ruta, ¿ya? Y lo que yo tengo que encontrar es esta combinación de nodos, del i y su nodo siguiente, el j y su nodo siguiente, ¿ya? De tal manera que yo, al hacer un entrecruzamiento entre ellos, el i con el j y el i1 más el j1, yo voy a lograr, ¿qué cosa? Disminuir la distancia de mi ruta. ¿Para qué funciona mucho este algoritmo? Precisamente, acá no se ve, de hecho acá pareciera que está al revés, pero cuando yo en mi solución del TSP tengo rutas que se cruzan o arcos que se intersectan, este algoritmo va a ser capaz de encontrar esos arcos que se intersectan y encontrar una mejor solución. ¿Cuál es la base del algoritmo? Porque no vamos a comparar todas exactamente las combinaciones. Una de las bases es la inequidad del triángulo y esta pequeña ecuación que está acá. Para poder decidir cuál es la que realmente va a invertir o va a cambiar, calcula dos costos o distancias en este caso. ¿Cuál es la distancia que hay del i al i más 1? Más cuál es la distancia que hay del j al j más 1, que es la distancia actual. Luego calcular una nueva distancia, cuánto sería la distancia del i al j, más la distancia del i más 1 al j más 1. Y entonces yo pongo mi nueva distancia o mi nuevo costo menos el costo actual. Si ese cambio es positivo, ¿sí? Es decir, perdón, si este cambio es negativo, es decir, esta distancia es menor que la del costo actual, significa que efectivamente estoy disminuyendo y voy a aplicar ese cambio. Acá está el pseudocódigo de cómo funciona. Podemos ver que este algoritmo corre en n cuadrado, porque vamos a tener que recorrer dos veces la lista. Y por precisamente que nos vamos a estar moviendo en nodos más adelante, este va a parar antes del final y este va a partir después del inicio. ¿Sí? Vamos a calcular la distancia, vamos a ver si es que cumple un criterio y en el caso que lo cumpla, vamos a invertir la secuencia. ¿Ya? Entonces, empecemos a programar, que era lo que vinimos. Primero, y como siempre, vamos a partir importando nuestras librerías, las que más necesitamos. Import numpy as np. Vamos a importar la matplot. Y vamos a importar time. Esta librería nos va a ayudar a calcular el tiempo. Plot. Ahí está. Perfecto. Ahora vamos a partir creando los datos de los conjuntos.
para este ejemplo vamos a usar 20 nodos, es decir, el nodo 0 en mi inicio y los otros 20 nodos o 19 nodos a donde voy a llegar, a donde yo quiero llegar. Entonces voy a crear ciudades, o podríamos haberlo usado con nodos. Y for i in range n. Y vamos a crear arcos. ¿Y cuáles van a ser esos arcos? Hace una lista de i, j, una tupla, for i in range n, for j in range n, si i es diferente de j. Perfecto, ya tengo mis dos conjuntos, mi conjunto de arcos y mi conjunto de nodos. Ahora vamos a crear coordenadas aleatorias. ¿Cómo hacemos eso? Random. Vamos a buscar la función. Acá está, sit. Esto lo vamos a hacer para que todos estemos trabajando con exactamente la misma semilla y nuestros aleatorios sean los mismos. Entonces la variable x, que es lo que va a hacer, un np.random.rand por n por 100, y vamos a copiar exactamente esto mismo. Si acordamos en otros videos, lo que voy a generar acá es 21, o de hecho 20, desde el 0 hasta el 20, datos aleatorios, y lo voy a multiplicar por 100, entonces me van a quedar en coordenadas. Perfecto, vamos a revisar cómo quedó x. Ahí están las coordenadas de x. Deberíamos tener las mismas. Y ahí están. Siempre es necesario para esto trabajar con una matriz de distancia. Para eso vamos a construir un diccionario, que nuestra llave va a ser la tupla i, j, y ahí usando la función hipotenusa de NumPy vamos a ir calculando. ¿Cómo lo vamos a hacer? El x de i menos el x de j, coma, el i, de hecho, más rápido si copio, i, i. Y ahí termina la función hipotenusa for i y j en arcos. Vamos a crear otro para después imprimir distancia. Creémosla. Veamos cómo nos queda el diccionario. Excelente. Son todas las tuplas, si me doy cuenta. La 1, 0, la 1, 2. No está la 1, 1. No debería, así que estamos bien. Y bueno, simplemente para ver de mejor manera, vamos a graficar los datos. Esto lo hacemos, de hecho yo generalmente lo hago, me gusta yo definir qué tamaño va a tener el gráfico, y vamos a usar un scatterplot para graficar. Esto va a ser relativamente sencillo, x, y, color, ya, rojo, y t.show. Ahí está, ya tengo graficado mis datos. De hecho no me gusta el rojo, vamos a cambiar a blue. Pero bueno, otra cosa, yo de repente quiero saber este nodo qué número de nodo es el 1, el 3, el 20. Entonces vamos a escribir el nombre de los nodos, ciudades, lo que sea. ¿Cómo hago eso? Voy a tener que hacer un for in range. ¿En qué rango? Voy a usar el largo de x y voy a usar la función anotar. ¿Qué es lo que voy a anotar? Un string que va a ser el n. ¿Dónde la vamos a anotar? Acá vamos a tener que escribir las coordenadas. Entonces x, n, y
n en una tupla. Y después, ¿qué más nos falta? ¿Dónde vamos a escribir el texto? Vamos a copiar esto. Ahí está el paréntesis. ¿Qué más? Y le vamos a agregar color. Color azul. No, ya usé el azul rojo. ¿Ya? Veamos cómo queda. ¿Sí? Se ve mejor. Pero si se encuentran los números que han mal puesto. Entonces vamos a hacer un par de pruebas. Le vamos a restar 1 al X y le vamos a restar 2 al Y. Entonces este es el 0, 0. Quiero que se corra 1 para allá y como está muy arriba, 2 hacia abajo para que me queden abajo. No, me faltó abajo, muy poco. Todavía no me convence. Está mejor, pero el 1 era mucho. Vamos a probar con 0,7. Ya, perfecto. Y bueno, y por último, que literalmente un poco más de arreglar el gráfico y cosmética, pero igual vamos a agregar que esto es la coordenada X para no perder nunca de vista eso. Coordenada Y, mayúscula, y el título. ¿Cómo le vamos a llamar? Ya. To local search. Perfecto. Ya tengo mi conjunto inicial. Este es el problema que tenemos que resolver. Lo que queremos hacer es usar el problema del vendedor viajero, es decir, el TSP, encontrar la ruta más corta entre todos estos puntos. Lo que vamos a hacer ahora es implementar la función del vecino más cercano. Si es que alguien no ha visto todavía cómo se implementa o de en qué consiste, acá les dejo el video de YouTube, dura poco, como 20 minutos, y de hecho hacemos toda esta primera parte otra vez, así que pueden incluso copiar eso. Pero nosotros acá ya la tenemos copiada de este video y simplemente la vamos a activar. Y lo otro que vamos a necesitar del mismo video también está explicado cómo se hace, el por qué, es calcular la distancia total, es decir, que yo le pase una ruta y me diga cuánto es la distancia total. Ahora vamos a ver y vamos a utilizar la heurística del vecino más cercano. ¿Por qué? Lo primero es que yo para poder partir con local search necesito una solución inicial. Así que en este caso vamos a ocupar la heurística del vecino más cercano para encontrar esa solución inicial. La tengo que escribir tal cual, total, ciudades ya está creado, distancia está creado y vamos a ver cuál es mi NN. Perfecto, acá ya tengo una secuencia de cuál es el orden que tengo que visitar dado el vecino más cercano para poder recorrer todas estas ciudades o nodos una sola vez. Vamos a ver la distancia. ¿Cuánto sería la distancia? ¿Cómo hacemos eso? Tomamos total distance. Vamos a poner D igual. Y acá en vez de lista le voy a dar el NN y vamos a ver la distancia. Perfecto. 528. O sea, estamos trabajando sin unidades, así que da lo mismo. Ahora vamos a entender un poquito cómo acceder a esto. Por ejemplo, si yo quiero ver la segunda posición ya del NN, voy a poner 2, me va a retornar el 10. ¿Por qué? 0, 1, 2. ¿Ya? Y ahora, si yo quiero que me entregue cuál es la coordenada del 10, que yo sé que es la segunda posición, yo puedo escribir x, paréntesis, nn, paréntesis 2. Y me va a retornar cuál sería su coordenada x. 79,17. Si subimos y revisamos, bueno, no vamos a revisar x, pero revisan acaso x, se van a dar cuenta que concuerda. Genial. Y bueno, ahora vamos a graficar la solución para ver qué tan buena es, porque en estos momentos sabemos que tiene un largo de 528, pero no sabemos si eso es bueno o malo. Ya.
Acá tenemos exactamente lo mismo que habíamos hecho en la vez anterior. Y ahora para graficar la solución, vamos a crear otro gráfico, también utilizando un for, n, range, pero esta vez va a ser el del vecino más cercano, menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque vamos a tomar y vamos a graficar este, luego este, entonces yo voy a decir que itere desde aquí, le voy a decir que grafique una línea entre el 0 y el 2, es decir, entre el n y el n más 1, después entre el 2 y el n más 1, por lo tanto cuando llegue acá el 16,0 va a ser entre n y n más 1, si llego hasta el final me va a decir entre el último dato, 20 y 21, y no existe, así que el código se caería. Ya. ¿Y qué vamos a graficar? Como dijimos, una línea. ¿Cómo se ingresa eso? Dijimos X y ahora vamos a poner el NN, N, ¿sí? Coma, X, paréntesis, NN, paréntesis, N más 1. Y ahí hay un paréntesis. Ahora vamos a copiar exactamente esto mismo, pero con los I. Y vamos a elegir un color. ¿Qué color podremos ocupar? Ya, morado. Y listo. Veamos cuál fue la solución del vecino más cercano. Como podemos ver, tenemos varios de estos cruces, que es lo que queremos evitar, y que nosotros ya sabemos que cuando existen estos cruces, estamos 100% seguros que mi solución no es óptima. Entonces, vamos a implementar el toOp para resolver esto. Eh, lo vamos a escribir de... Bueno, partemos otra vez. Para esta implementación lo vamos a dividir en dos partes. Primero vamos a escribir simplemente la parte que hace la búsqueda de la mejor combinación y después vamos a ver la que logra encontrar los cambios. ¿Ya? Entonces voy a definir una función que le vamos a poner local search to op y que es lo que va a necesitar. ¿Ya? Una lista, va a ser nn y la matriz de distancia. Es todo lo que necesita. Ya. ¿Cuánto es el cambio mínimo? Lo vamos a tirar en 0. Y ahora vamos a hacer un for i in range. ¿Qué cosa? De la solución menos 2. Y un for i in range. Perdón. For j in range de. ¿Cuál es el rango? I más 1 más 2 hasta el len del n de la lista menos 1, porque siempre cuando esté en el penúltimo voy a preguntar por el siguiente. Si me pongo en el último, cuando pregunte por el siguiente no va a existir. Perfecto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es calcular, como habíamos puesto acá, estos costos. Vamos a calcular el costo actual. ¿Qué es lo que va a ser el costo actual? Va a ser la distancia entre qué cosa. Si nos acordamos, i más 1, j más 1. Entonces, entre i más 1 más todo con doble paréntesis porque tengo que dar una tupla. Ah, no, es el diccionario, así que
un solo paréntesis. Lo que tengo que hacer es el paréntesis cuadrado para que lea la tupla bien. Entonces acá está la tupla, la coordenada i y la coordenada i más 1, más exactamente lo mismo, pero con las coordenadas j. El j más 1. ¿Sí? Como es esta parte de acá. Y ahora, de hecho, vamos a copiar esto para escribirlo más rápido. Pero costo, vamos a poner nuevo, va a ser distancia, pero entre aquí i y j, y acá va a ser i más 1, que sería la parte de acá. ¿Está todo bien? Sí. Y ahora vamos a calcular el cambio. Aquí me faltó una n. Entonces, ¿cuánto va a ser el cambio? Va a ser el costo nuevo menos el costo actual. Sí, el costo nuevo es menor que el costo mínimo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Costo mínimo va a ser igual al nuevo costo y el mínimo i va a ser igual a i y el mínimo j va a ser igual a j. ¿Sí? Perfecto. Entonces recuerden que efectivamente si esta distancia es menor que la actual, eso quiere decir que al hacer este cambio estoy minimizando la distancia, la estoy reduciendo, esto va a ser negativo, por lo tanto voy a hacer el cambio. Voy a hacer todas las pruebas y una vez que salga de los ciclos for, voy a tomar el mínimo, si es menor que 0, y voy a hacer la inversión. ¿Cómo se hace la inversión? Tomo el nn, ¿desde dónde? Desde el mínimo i hasta, bueno, mínimo i más 1, hasta el mínimo j más 1. Y eso va a ser igual a exactamente lo mismo, pero invertido. Y voy a devolver una lista. Entonces, ahora debiésemos correr este algoritmo. Vamos a partir calculando el tiempo para ver cuánto se demoró en correr el algoritmo. Entonces vamos a poner time inicio igual time.time paréntesis, que vamos a llamar solución y vamos a copiar el nn para no perderlo. Y cambio va a ser igual a 1. Entonces, vamos a hacer un while. Mientras cambio sea distinto de 0, es decir, mientras este algoritmo siga encontrando mejoras, vamos a seguir corriendo. Esperemos que eso no sea por mucho rato. Si no sabemos si se va a demorar mucho o poco, vamos a poner un contador también. ¿Ya? Si no sabemos si eso se va a demorar mucho rato, yo también le puedo agregar la condición de cierto tiempo. Voy contando el tiempo acá con esto y en el momento que llega a 10 segundos, 40 segundos, yo le digo que pare. También se puede hacer. Ahora que estoy dentro del while, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo primero, vamos a contar para saber cuántas veces está funcionando, cuántas veces corrió el algoritmo, si corrió una, dos, tres, no sé. Y vamos a calcular cuál es la distancia inicial. Y eso va a ser, vamos a ir a buscar nuestra función de distancia total que la habíamos ocupado, acá está. Distancia total va a ser solución, distancia. Después debo decir que solución, aquí lo que es igual,
Vamos a copiar acá esto mismo. Acá vamos a poner solución. Y también vamos a hacer la copia. ¿Ya? Después, final. ¿Qué es lo que va a ser final? La distancia total de solución, pero es de la nueva solución. Y por último, vamos a calcular el cambio. Y va a ser eso igual a NumPy ABS, que es un valor absoluto, y vamos a hacer final menos inicial. Y vamos a parar el tiempo. Time final va a ser igual a time.time, paréntesis. Perfecto, entonces imprimamos. ¿Qué es lo que queremos ver? Print. Lo primero sería la solución. Nos va a imprimir la ruta. De hecho, no le vamos a hacer espacio acá, pero sí le vamos a hacer espacio acá al final. Después, ¿qué otra cosa me interesa? La distancia. Entonces vamos a copiar acá distancia total. Poner distancia total. Vamos a bajar este espacio acá. Y vamos a calcular la distancia total. ¿Qué otra cosa queríamos ver? Tiempo. Tiempo, coma. Vamos a decir que esto es time final menos time inicio. Y por último vamos a imprimir el número de iteraciones. Y eso va a ser count. Ok, veamos y esperemos que resulte. Perfecto. Entonces me entregó una nueva ruta, que si yo voy a comparar, vamos a escribir acá abajo inmediatamente. Me doy cuenta que la ruta NN es diferente. Acá hacia 16.0, acá hace 4.0. 0.2 se mantuvo, pero después en vez de 18.10 está 10.18. Miren, el 7 estaba acá, fue movido varias veces. La distancia total fue 406, diferente totalmente a los 500 que teníamos con el vecino más cercano. El tiempo fue mínimo, 0.003 segundos, y solamente necesito de 7 iteraciones. Entonces veamos cuál es el resultado. Bueno, este código ya lo tenemos listo. Tenemos que usar solamente este mismo código y hacerle un pequeño cambio. ¿Cuál debería ser el cambio? Acá, local search, le vamos a poner solución. Y acá en vez de poner NN, vamos a poner solución, que fue la lista que creamos. No se me ha ido ninguna parte más. Solución, 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 color purple. A ver, probemos. Y miren, ahí está. Una ruta, no sabemos con certeza si es óptima, deberíamos demostrarlo con un algoritmo exacto, pero hay una gran posibilidad que lo sea, porque no hay ningún cruce. La distancia es mucho menor que la de búsqueda local. Entonces, resumiendo y recapitulando lo que hemos hecho hasta el momento. Primero, repasamos lo que era el vecino más cercano, vimos un algoritmo de búsqueda local o local search, lo implementamos y lo ejecutamos. Aparte de eso, siempre hemos dicho que el vecino más cercano no genera soluciones óptimas. Acá hay una demostración. Yo con un pequeño algoritmo logro una solución mucho mejor que la del vecino más cercano. Y si lo vemos, esto es una herramienta bastante buena, sobre todo cuando el problema empieza a crecer. Bueno, entonces eso fue el video y el cómo implementar un to-op en Python. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Si están viendo el canal, no se olviden de comentar, compartir, darle like, suscribirse, cualquier consulta. Si tienen alguna petición, me la escriben. Que estén muy bien y nos vemos en la próxima oportunidad.